La noticia: crece el escándalo por el caso de Laura Sarabia, lo que le pasó con su ex niñera, la que había contratado para cuidar a su hijo. Bueno, hoy el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue la persona que la sugirió a ella para que llegara a la campaña de Gustavo Petro a coordinar su agenda, y quien se decía era muy cercano a ella, en 8 trinos hace una serie de acusaciones de este caso, muy delicados. Dice de Laura Sarabia que estaría creando una cortina de humo para tapar el posible caso de abuso de poder, secuestro, intimidación, y que lo más grave es la imposibilidad que tendría de justificar por qué tenía, dice Benedetti, 150 millones de pesos en su poder. En aras de la transparencia, nosotros vamos a mostrarles los trinos de este caso y todas las caras. También estamos buscando a la presidencia a ver qué dice de esto. Vamos con los trinos que puso Armando Benedetti. Vamos con el primero. Esto lo hizo esta mañana, los vamos a leer todos para poder entender bien la noticia. Dice: precisiones que @Daniel Coronel no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 de la tarde a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas y me pidió que le ayudara. Vamos con el otro trino. En el segundo trino dice Armando Benedetti: de ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés. Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento el problema para @Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que habría en su casa. Vamos con el siguiente trino. Dice Armando Benedetti: queda claro en el chat y que yo mismo envié a Daniel Coronel que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelvis, y de ahí yo llamo a Vicky, es decir, es ella la que me informa que Marelvis habló con Vicky y me dice que va a salir en semana. ¿Por qué sabía ella, chuza? Vamos con el siguiente trino. Aquí empieza ya a subir el tono. Dice: en el chat, lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelvis se acerca a periodistas, y lo que yo trato de hacer es ayudar a Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. Jamás, en mayúscula, dice, pedí a Vicky que no publicara nada. Vamos con el otro trino. Es Laura Sarabia la que contrata a Marelvis como su niñera, sin mediación, sin interferencia mía. Ella incluso me pidió permiso para contratarla. En el chat, lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelvis se acerca a periodistas, y lo que yo trato de hacer es ayudar a @Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. Jamás pedí a Vicky que no publicara nada. En el último chat dice lo siguiente: ni mucho menos. ¿Por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta? Hechos que sí se están investigando. @Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 de la tarde a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas. Me pidió que le ayudara. Y en el chat final remata de esta manera diciendo Armando Benedetti: queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelvis, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi, y entre comillas, pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de parar. Era la mejor manera de mostrar y poder entender este caso, contar todo ese hilo de chats para tratar de entender lo que está pasando con esta noticia. Paula, pero como todo, esto tiene varias aristas. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿O qué se sabe de este tema de Laura Sarabia? Pues mire, antes de los pronunciamientos del gobierno, que la verdad no han sido muchos, pues déjeme contarle que fue aprobada esa solicitud en la Cámara de Representantes para llevar a debate de control político a Laura Sarabia y a otros funcionarios del gobierno que estarían involucrados en este presunto abuso de poder, uso indebido del polígrafo, en todo este caso de la exniñera Marelvis Mesa. Se daría esta citación la próxima semana. Sin embargo, hay que recordar que Laura Sarabia no estaba obligada a asistir porque no tiene funciones de ministro ni tampoco fuero político.
Hemos logrado que nuestra proposición para citar a información a Laura Sarabia sea aprobada de manera unánime por la Cámara de Representantes. Vamos a tener la próxima semana a Laura Sarabia, al director de la ONP, al director de la policía, al director de guardia presidencial y al director o encargado de seguridad de la Presidencia de la República aquí en la Cámara de Representantes, contándole al país sobre los hechos denunciados por María Elvis Mesa. Queremos que el país se entere de cómo fue ese presunto abuso de autoridad por parte de la jefe de gabinete de Gustavo Petro. Y hay más, porque la Procuraduría General abrió una investigación preliminar en contra de la jefa de gabinete de la presidencia, de Laura Sarabia. El ente de control disciplinario hará una indagación preliminar a Sarabia, también a otros funcionarios que estén involucrados en este polémico procedimiento en el que la ex niñera pues fue sometida, dice ella, a una prueba de polígrafo en un sótano. La Procuraduría solicitó ya al DAPRE una prueba del protocolo para la realización de esta poligrafía y también pidió a la Fiscalía General que confirme si Sarabia interpuso una denuncia por el robo del maletín. Y varios sectores políticos reaccionaron a la crisis que se estaría dando al interior del gobierno por las diferencias entre la jefa de despacho, Laura Sarabia, y el embajador de Venezuela, Armando Benedetti. Esto dijeron. No, nosotros estamos concentrados en este momento en defender, por supuesto, al gobierno, por eso nos parece es la primera vez en la historia de nuestro país que la Fiscalía General de la Nación allana la Casa de Nariño, ni en los momentos de peores denuncias por paramilitarismo, por narcotráfico, se llegó a allanar la casa del presidente, el Palacio de Nariño, y nuestro papel hoy es defender al gobierno nacional. Bueno, esto parece un novelón, a mí de verdad me da pesar con este país. Se van a destapar muchas cosas del escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Seguramente el presidente Petro tendrá que tomar decisiones, pero la verdad, pobre país, uno estar en manos de estos personajes. Yo creo que el gobierno colombiano, primero la justicia tiene que investigar qué fue lo que pasó. Y el gobierno del presidente Petro tiene que ponerle orden a la casa. Yo creo que lo que hay unas sensaciones de mucho desorden y de este ataque le hace mucho daño al gobierno. Desconozco lo que ocurre al interior de la Casa de Nariño, es una novela bastante dantesca. Esperemos que se pronuncien los órganos pertinentes o el propio partido de gobierno. Ahí les estamos mostrando el panorama completo. Lo que dijo Benedetti en sus trinos, era necesario leerlos todos para entender la postura de los entes de control que tienen la posibilidad de investigar el caso, las reacciones en el Congreso de lado y lado, los que defienden al gobierno, los que son de oposición. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. Nuestra periodista Karina Soler viajó con el presidente a Brasil y acaban de llegar a Colombia. Y le pregunto a Karina, ¿hay expectativa de que se reúna el presidente Petro con Armando Benedetti esta semana? Aparte de ese tema, ¿qué ha dicho Presidencia de esa reunión y de lo que está pasando con Laura Sarabia? Karina, adelante, buenas noches. Hola Giovanni y televidentes, así es, hace pocos minutos aterrizamos aquí en la base aérea de las fuerzas militares en Bogotá, en Catán. Hasta el momento, respecto a su pregunta, ni el presidente ni el gobierno se han pronunciado sobre los trinos dados a conocer en las últimas horas por el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti. Lo que sí sabemos es que mañana se produce un cara a cara entre Petro y Benedetti y será a las 9 de la mañana aquí mismo. ¿Pero por qué es aquí? Porque luego de este encuentro el presidente Gustavo Petro se dirige a Mesetas. Aún no se sabe el futuro de su jefe de gabinete, Laura Sarabia. Regreso a estudio con más información. Pues gracias, Karina. Nosotros aquí tenemos que mostrar todas las posturas, ustedes lo saben, nuestro deber y nuestro rigor. Por ahora Laura Sarabia pues no da declaraciones y yo entiendo, porque está en medio de un proceso judicial, está en medio de una inspección y en esos casos cuando alguien está en eso le sugieren guardar silencio. El presidente se va a reunir con Armando. ¿Qué podría pasar ahí? Muchos se preguntan si pueden seguir en el gobierno Laura Sarabia y Armando Benedetti. Esa es una de las tantas preguntas que hay sobre la mesa, Giovanni, pero la verdad es que usted ya lo decía, por eso hay que mostrar todas las partes, porque es un caso que terminó siendo mucho más complejo que el simple robo del que se está acusando a la exniñera de Laura Sarabia, que hay muchas aristas, se podrían revelar muchas inconsistencias más, pero bueno, eso tendrá que darlo y establecer y darlo a conocer al país la justicia, es a ellos a quienes les corresponde y no a nosotros, pero sí se da todo este escándalo en un momento en el que no le hace bien al gobierno, que está perdiendo cada vez más respaldo popular. De acuerdo, hay dos visiones distintas, dos versiones de lo que sucedió. En cada una de ellas queda un culpable por un lado, otro culpable por el otro.
Y lo cierto es que independientemente de quién tenga la razón, el que está en serios problemas en este momento es el presidente Petro. Versión número 1, la niñera habló con la revista Semana después de hablar con Armando Benedetti y por lo tanto, esa es la versión de Laura Sarabia, y por lo tanto el embajador Benedetti habría armado una conspiración para que todo esto terminara quemando a Laura Sarabia. Dicho sea de paso, no se nos olvide que hace 8 meses, 9 meses, 10 meses Laura Sarabia era muy de la entraña de Armando Benedetti, para que vean ustedes los logros de la política. Pero la otra versión lo que dice, que es la que el embajador Benedetti da a conocer el día de hoy, ¿cómo así que la niñera habló con la revista después de hablar conmigo? A mí me buscó Laura Sarabia originalmente a decirme que la niñera iba a hablar con la revista y como si me pidiera que algo iba a hacer, porque me llamó como si me pidiera que algo iba a hacer, porque entre otras cosas, y aquí hay un par de cosas cizañeras de parte de Armando Benedetti, habría sido un gran escándalo el que se supiera la cantidad de plata que se movía por la casa de Laura Sarabia, y no solo eso, sino que en algún momento se pregunta, ¿y Laura Sarabia es que chuza a la gente como para saber exactamente qué era lo que iba a pasar con la revista Semana? Vaya uno a saber en ese agarrón que tienen entre ellos dos. Otrora, hace poquitico, amigos íntimos, ¿quién es el que tiene la verdad? Pero independientemente de quién tenga la verdad, el presidente Petro está en un serio problema y vamos a ver qué hace mañana. ¿Por qué? Porque aquí es más o menos el ella o yo de parte de Benedetti, o él o yo de parte de Laura Sarabia. La coexistencia de ellos dos dentro del gobierno es algo tremendamente complicado. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuál de los dos se podría prescindir? ¿De cuál de los dos se podría prescindir? Y en realidad, en últimas, lo que se pregunta la gente es, ¿cuál de los dos conoce más cosas del presidente Gustavo Petro? Las cosas de cuando no llega a las reuniones, las cosas de cuando se trasnocha, las cosas de los recursos, las cosas del hijo. Vaya uno a saber qué cantidad de cosas. Las conoce muy bien Armando Benedetti desde la campaña, las conoce muy bien Laura Sarabia desde que es presidente. Por lo tanto, prescindir de alguno de los dos es dejar por fuera o desechar, digamos, a alguien que conoce muy bien la vida del presidente Gustavo Petro. Creo que ni el presidente Petro, ni casi que ningún otro presidente se puede dar el lujo de despreciar a alguien que le conoce la vida en detalle. Vamos a ver cómo se termina resolviendo esto. Por ahora, la andanada del embajador Benedetti termina dejando muchos cuestionamientos sobre Laura Sarabia en este episodio. Bueno, les quiero preguntar por Rodolfo. ¿Se acuerda de Rodolfo Hernández? Un candidato de hace... De hace poquito, no, el país entero lo recuerda muy bien. Pues bueno, lo inhabilitaron por 14 años para ejercer cargos públicos, esto por cuenta de todo este escándalo alrededor del caso Vitalogic, lo que tiene que ver con las basuras. El fallo en primera instancia pues es una respuesta a ese caso de corrupción al considerar que Rodolfo Hernández incurrió en interés indebido en la asignación del contrato de tratamientos y disposición final de las basuras de Bucaramanga, cuando él fue alcalde de esa ciudad. Según la Procuraduría, el entonces mandatario le habría dado beneficios económicos a su hijo. Según un comunicado del Ministerio Público, se reunió con emisarios de Vitalogic en Bogotá. Este fallo pone en vilo el futuro político de Rodolfo Hernández, que quería aspirar a la gobernación, quien en todo caso puede apelar ante el Consejo de Estado. Si él lo hace, pues se suspendería como los efectos de este fallo hasta que ya se pronuncie este tribunal de fondo. Eso sobre Rodolfo. Sobre otro candidato aspirante a la presidencia de las pasadas, Sergio Fajardo, pues hoy lo llamaron a juicio por fallas de contratación en el caso del túnel en Antioquia. La Procuraduría le profirió pliegos de cargos en contra del exgobernador. Todo parece indicar que Fajardo suscribió a dedo un convenio administrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia para la administración de recursos de su obra. Para la Procuraduría, Fajardo debió convocar una licitación pública. Bueno, Mauro, con lectura política puede tener que el segundo hombre con más votación en Colombia, Rodolfo, 10,5 millones, ya muerto políticamente, 14 años, pues. Sí. Y el tercero, Sergio Fajardo, a juicio. Pero bueno, como les decía ahora, se apela, se suspende como los efectos de ese fallo y entonces él podría de todas maneras aspirar a la gobernación. Uno pensaría que el doctor Hernández va a apelar, pero sí, estamos a muy poquito de las elecciones regionales y se producen estos dos noticiones, ¿no? Esto tiene impacto político. Claro. Por supuesto. En todo caso hay que señalar las diferencias entre ambos casos en la instancia en la que se encuentran. En el caso de Rodolfo Hernández ya se trata de un fallo, que es esta suspensión de cualquier actividad política del doctor Rodolfo Hernández,
Fernández, que como dice Paula, es fallo en primera instancia, la segunda instancia es el Consejo de Estado, si se apela ante el Consejo de Estado se suspenden los efectos de este primer fallo y por lo tanto podría seguir en la carrera para ser el gobernador de Santander. Dicen, atérrense, sorpréndanse, que por el pacto histórico, es decir, por el partido de su rival enconado en la segunda vuelta de las últimas elecciones. En la política pasa de todo y es un circo, pero en la colombiana es el circo máximo. Pero bueno, vamos a ver qué termina pasando si se lleva al Consejo de Estado y si queda o no inhabilitado definitivamente el doctor Rodolfo Hernández. ¿Por qué digo que es distinto? Porque a Sergio Fajardo, también candidato, tercera votación, etcétera, etcétera, la Procuraduría le abre juicio, le imputa cargos, es decir, es una etapa es una etapa preliminar, una etapa anterior a aquella después ya de un fallo en el caso de Rodolfo Hernández. Habrá que ver qué termina pasando en este caso. Ustedes han visto la nota, se trata de, según la Procuraduría, no haber abierto una licitación para una obra de un túnel, sino haber optado por un convenio interadministrativo. Los convenios interadministrativos, para quien haya lidiado alguna vez con estas materias de contratación pública, son un camino a través del cual no se hace una licitación, sino que con una entidad que es, en este caso el IDEA, se termina haciendo un convenio para hacer el contrato allí. Si efectivamente en este caso se necesitaba licitación y no convenio, pues seguramente este juicio prosperará, de lo contrario no. Pero hay un detalle muy interesante, y es que el presidente Gustavo Petro, unas de cal, otras de arena, termina pronunciándose sobre el caso de Sergio Fajardo y vuelve a invocar la doctrina que ha invocado tantas veces, según la cual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se le pueden suspender los derechos políticos a alguien que ha sido elegido popularmente. Y este lo invoca para el caso de Sergio Fajardo, diciendo, aquí la Procuraduría nanay de meterse en este caso porque aquí no hay fallo judicial. Vamos a ver en qué para este proceso. Bueno, ahora hablamos de FECODE, que ese es el sindicato de los maestros en Bogotá, Paula. Sí, señor. Dieron un espectáculo dantesco, un mal ejemplo. Terminaron a golpes. Ellos no lo quieren reconocer. Ellos dicen que no, que fue que se resbalaron, que se estaban pasando el micrófono de un lado para el otro y que el otro se cayó y que no los separaron, sino que los estaban ayudando a levantar. Yo quiero mirar las imágenes, porque a mí sí me da la impresión de que hay por lo menos un desencuentro. El hecho es que terminaron en el piso. La verdad es que eso es lo curioso, que ahora salen a alegarlo por todos los medios y de todas las formas, cuando las imágenes, ustedes ya las van a ver, pues hablan por sí solas. Todo pasó en medio de una asamblea general de FECODE. Como ya lo relataba Giovanni, 2 dirigentes sindicales terminaron en el piso. Uno de ellos incluso dijo que había resultado herido de una mano, pero ahora ellos dicen que no pasó nada, que aquí no hubo pelea ni ningún desencuentro. Por el control de un micrófono, 2 dirigentes sindicales terminaron en el suelo. La disputa se dio en medio de la segunda Asamblea General de FECODE. Carlos Rivas, presidente de la Federación, y William Javier Díaz, directivo de la ADE, forcejean durante algunos segundos y caen de la tarima. Incluso uno de ellos asegura que fue herido. ¿Cómo van a pegar? Mira, me cortó la mano Rivas. Mire, Rivas cortó la mano, ¿no? No, Rivas no es así. Minutos después aclaran ante los asistentes que fue un accidente y que no se trató de una pelea. Fuimos al piso, que no hubo ninguna actitud ni de agresión mía ni de agresión de compañeros. Compañeros, aquí lo que se trata es de que la asamblea siga normal, a plantear la necesidad de que continuemos la asamblea y dentro de las posiciones críticas y diferentes, Rivas, entremos a sacar lo mejor posible de la tarea que tenemos. Esa es la tarea, compañeros. Desde FECODE insistieron que hubo un encuentro armonioso pese al incidente entre los dirigentes. Porque yo estaba dirigiendo la reunión y traté de rescatar el micrófono para no perder la dirección, y con un compañero nos fuimos los 2 al suelo. Yo no tengo ningún propósito, ni me interesa ser agresivo, porque esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza es con los derechos humanos, con el respeto hacia los demás. El tema de la asamblea era la actualización y aportes a la propuesta del Estatuto de la Profesión Docente. ¿Qué hacemos? No, qué cariñito, ¿no? El que se da. A mí en realidad
me parece, pues afortunadamente existen los celulares, las cámaras, las grabaciones, los videos, pues para saber de qué estamos hablando. Me parece una lástima que ya no esté en el Ministerio del Interior el doctor Alfonso Prada, porque habría podido decir que era un abrazo humanitario lo que se había dado ahí, ¿no? Sin duda. Pero lo que yo le voy a decir es que me parece extraño que no quieran reconocer que algo pasó, ¿no? Porque es que cuando uno ve las imágenes, antes de la caída y todo el rollo, uno ve que la gente manotea y como y el otro que dice que lo cortó y después sale diciendo que no, que son amigos. Claramente el ambiente se está como caldeado. ¿Quiere que le explique qué puede pasar? En mi opinión, ¿no? Que había cámaras, querida, entonces quedó en evidencia, se dieron cuenta que eso se iba a volver un gran escándalo y después dijo, venga. Pero por eso, si hay cámaras, uno cómo niega lo evidente. Es mejor salir a decir, mire, sí, esto pasó. Además son profesores. Son profesores, están dando un pésimo ejemplo. Pero por lo mismo, mejor reconocer que negar. Evidencia las maneras de los educadores de FECODE, los miembros de FECODE, algunos de los miembros de FECODE, las evidencia una grabación como estas. Entonces, Paula, ¿usted qué prefiere? ¿Que le digan que es un agresivo y que se va a las manos y en lugar de los argumentos usa los puños? Pero no es mejor, ¿o que le digan que es mentirosito? Mejor moraleja y mejor mensaje si viene desde los profesores reconocer? Sí, eso sería ese sería el mensaje que deberían entregar, enseñar a reconocer. Se me fueron las luces. Lo que sea. Pero acuérdense, Mauro, que los señores de FECODE protestan porque los van a evaluar, protestan porque los hacen trabajar el sábado, protestan porque les hacen recortar el tiempo, protestan y miren lo que tienen. Miren lo que está. Bueno, a propósito del tema educativo, en un comunicado, el Colegio Italiano de Leonardo da Vinci se pronunció frente a la pelea, la agresión que sufrió un joven de 17 años por parte de alumnos de esa institución en una fiesta privada fuera de las instalaciones del colegio. Las directivas del colegio lamentaron los hechos y se comprometieron a tomar acciones pedagógicas para ofrecer una reparación adecuada a la víctima y a su familia. También reflexionan sobre el incidente y seguirán promoviendo valores como el respeto y la resolución pacífica de conflictos. El Liceo Francés también reaccionó y aseguraron que el caso está en manos de las autoridades y que se reunirán con la madre del menor agredido para hacerle una disculpa a nombre de la comunidad. Esto es lo que se tiene que hacer. Hubo un inconveniente, hubo un problema, pero entonces se da un buen ejemplo y se tratan de solucionar las cosas. Bueno, mucha atención que el presidente dijo que se baja del balcón, que ya no va a hacer los discursos de balcón, sino que va a citar una gran marcha y que va a salir a las calles. Pues en este momento acaba de salir un comunicado de la CGT, la Confederación General de Trabajadores. Este es el comunicado. Y vaya paradojas de la vida. Este sindicato, Mauricio, lo que está diciendo es que desautoriza ese llamado a la marcha. Tal cual, rechazo a la supuesta participación de la CGT en la marcha del 7 de junio de 2023, convocada por algunas centrales obreras. Ellos desautorizan la marcha, dicen que no van a salir a marchar a respaldar las políticas del presidente. Este sindicato, Mauro, no le camina al presidente. Así es, yo creo que desde tiempo atrás, en los últimos meses, habíamos visto ya que había divisiones dentro del movimiento sindical acerca de qué posición tomar frente al gobierno, frente a las políticas del gobierno. Y de hecho, frente a la reforma laboral, ha habido divisiones entre los sindicatos. Y si ustedes quieren que no vayamos más lejos, hace un par de días estábamos registrando cómo el sindicato de Ecopetrol, la USO, también está en desacuerdo con las políticas del gobierno relacionadas con el no dar licencias de exploración para el petróleo y el gas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es bastante paradójico, bastante curioso que el primer gobierno de izquierda en Colombia en los últimos 80 años tenga divisiones en una de sus bases fundamentales, que son los sindicatos. Y esos sindicatos, independientemente de su posición, de los nombres, es la una, es el otro, no sé qué, están tratando de discernir, una, cómo es la política, cómo se gestan las políticas públicas, y dos, cuál es el rol que terminan jugando los distintos actores en todo esto. Recuerden ustedes que el día que se hizo el balconazo, muchos líderes sindicales dijeron: a nosotros no nos van a utilizar para llenar las manifestaciones del presidente Gustavo Petro. Nosotros el 1 de mayo salimos por nosotros, no salimos por este gobierno. Esto parece ser una continuación de la misma narrativa. Mire, sí, y le voy a pedir a mis amigos de producción que pongan otra vez el comunicado, porque hay un parrafito que me llama mucho la atención sobre este tema, Mauricio, es que además acaba de salir un párrafo que dice mucho de lo que está pasando, por lo menos con este sindicato que pues toda la vida, como todos los sindicatos, tienen sus posturas. Ellos dicen: independencia y autonomía frente a los gobiernos, sea el que sea.
el empresariado, los gremios, los sectores políticos y demás actores del país. Independencia y autonomía, sea el que sea. Es exactamente lo que se dijo el 1 de mayo. Es cierto. La fiesta de los trabajadores en las calles no puede ser tomada como bandera propia por parte de ningún movimiento político ni ningún gobierno. Esa fue la posición de No es la líderes primera vez sindicales. que se desmarcan, eso es verdad. Bueno, seguimos. La embajadora de Colombia, la embajadora de Alemania en Colombia, ella se llama Marianne Schussgraf, no sé si lo pronuncié bien, mi alemán no es muy bueno, pidió no hacer comparaciones ligeras con los crímenes de los nazis. Tema muy delicado. Sus palabras se dan luego de que el presidente Gustavo Petro respondiera a un trino de la senadora María Fernanda Cabal sobre el partido español Vox, asegurando que era Alemania 1933. Ahora, la embajadora nunca hace referencia al presidente, pero se sobreentiende. Esta es la historia. El triunfo del partido Vox en España, que fue celebrado por la oposición en Colombia y que generó la reacción del presidente Gustavo Petro, es Alemania, 1933. Tiene una nueva repercusión. La embajadora de Alemania en Colombia pidió respeto por las víctimas del nazismo. ¿Qué ocurrió en 1933? Un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los nazis son de tal magnitud que no se debe hacer una comparación a la ligera. Le debemos ese respeto a los millones de víctimas. Siempre la izquierda trata de rotular a sus adversarios políticos como si fueran fascistas o nazis, cuando los socialistas son los padres de los comunistas, los fascistas y de los nazis. No le salió bien a Petro hacer esa analogía con el grupo Vox, que lo que defiende es principios y valores cristianos. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi, se formó en 1919 y desde 1921 fue liderado por Adolfo Hitler. Promulgaban el autoritarismo, el antiparlamentarismo y el racismo. Analistas internacionales coinciden con la embajadora de Alemania. Petro básicamente lo que está tratando de decir es que hay partidos nazis todavía en Europa y hay que recordar que el nacionalsocialismo y la apología al nazismo está totalmente prohibida en toda Europa. Si está bien o no que Petro, más allá de lo que diga la embajadora, califique a Vox de nazi es incorrecto. El año 1933 es un año muy simbólico. Significa la muerte de la democracia alemana y con ello el inicio del horror nazi y el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Esto no se ve por ningún lado en la situación actual de España, donde efectivamente todos los actores han respetado la democracia, han respetado los resultados, y la convocatoria de las elecciones demuestra la fortaleza de las instituciones españolas. En 1933 todos los partidos, excepto el nazi, fueron prohibidos, dejando a esta ideología la única organización política en Alemania. Bueno, y por supuesto tenemos que seguir hablando de reformas. El Partido Conservador abrió la posibilidad de apoyar la reforma pensional. Dicen que lo harían siempre y cuando acepten la inclusión de 5 puntos que ellos están proponiendo. Entre tanto, el proyecto ha recibido críticas por los riesgos fiscales que generaría, porque debilitaría a los fondos privados y porque aumentaría también de manera indirecta la edad de pensión. La reforma pensional, cuya ponencia fue radicada en la Comisión Séptima de Senado, mantiene la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de cambiar el régimen actual por un sistema de pilares. Con los pilares que ya ustedes aquí han escuchado, un pilar solidario que va a darle 3 veces lo que tiene hoy la Colombia Mayor a aquellos colombianos y colombianas adultos mayores que no tienen la posibilidad de ingreso y que hoy vamos a trabajar por dignificar su vejez. Aunque la pensional es la reforma que más consensos ha generado, el texto no se ha escapado de las críticas, sobre todo de los fondos privados, que son los que sentirían el mayor golpe, pues podrían perder el 80% de los afiliados, que son los que cotizan menos de 3 salarios mínimos, que es el umbral en el que insiste el gobierno. No compartimos los 3 salarios mínimos. Vamos a hacer una amplia sustentación del orden fiscal, de la sostenibilidad en el tiempo y de la protección al ahorro de los colombianos de 2 salarios mínimos. El Consejo Gremial Nacional manifestó que en el proyecto no se estaría teniendo en cuenta la transición demográfica y el proceso de envejecimiento que se está dando en el país, y aseguran que este aspecto podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del sistema. También recomendaron bajar el umbral del pilar a un salario mínimo. Entre los cambios de la iniciativa está la edad de pensión para las mujeres.
que en el pilar solidario y en el pilar semicontributivo las mujeres puedan empezar a gozar de este derecho a partir de los 60 años. Y es que el pulso político por los apoyos a la reforma continúa. Este miércoles y después de una reunión de bancada, el Partido Conservador dijo que estaría dispuesto a apoyar la reforma. Sí, hay puntos muy positivos en la reforma y por eso entendemos que se requiere ella, pero pues me parece que con estas modificaciones perfeccionamos. Para apoyarla, los conservadores exigen 5 líneas azules, que el régimen de transición sea de 780 semanas cotizadas y no de 1000 como está planteado en el proyecto, que las mujeres desde los 35 años y los hombres con 40 se beneficien de la misma, que los cotizantes que no cumplan con las semanas para pensionarse puedan optar por la devolución de su dinero ahorrado, que las multas por incumplimiento pensional sean destinadas exclusivamente a la protección a la vejez de los menos favorecidos y que mientras se fortalece Colpensiones, la entrada en vigencia de la ley no sea a partir de 2025 como lo plantea el proyecto, sino desde 2026. Este es el ejercicio que hay que hacer. Hay que ponerle la lupa, como se le estaba haciendo Alex, a las reformas para meterse en el detalle, en la letra menuda. ¿Por qué? Porque pues nos quedan 12 días hábiles, en el mejor de los casos, si hay sesiones extraordinarias, 20 días hábiles para pasar 3 tremendas reformas que van a cambiar o cambiarían, si es que pasan, el entorno económico y social de este país, las de salud, la pensional y la laboral. Por eso poner la lupa ayuda a entender una serie de cosas que son muy relevantes. En este caso, la gran discusión tiene que ver con si se está aumentando la edad de pensión o no se está aumentando la edad de pensión. Y hay 2 casos específicos, 2 de los pilares. Acuérdense que pilares son esa especie de grupos en los cuales se termina dividiendo la población. El pilar es solidario, el pilar semicontributivo, el contributivo y los ahorros pensionales privados de cada cual. El pilar solidario es el que va a 3,5 millones de colombianos que hoy reciben a lo sumo el subsidio de Colombia Mayor, más o menos 80.000, 90.000 pesos, y a los que se les daría 223.000 pesos. A ellos se les está subiendo la edad necesaria para acceder a ese beneficio. Hoy las mujeres lo logran con 54 años, los hombres con 59. Y con la reforma las mujeres pasarían de 54 a 60, los hombres de 59 a 65. Horror, suben la edad, sí suben la edad, pero suben sustancialmente los beneficios. Todo hay que decirlo, todo hay que mostrarlo, las 2 caras de la moneda. Algo parecido sucede en el caso del semicontributivo, que es aquel que se le está dando un auxilio a aquellos que no alcanzan a cotizar todas las semanas necesarias para tener una pensión, pero que algo han cotizado, es decir, difiere del caso de Colombia Mayor. Hoy existen los famosos BEPS, que son unos auxilios todavía más chiquitos incluso, y se reemplazarían por un auxilio mucho más amplio. Allí también sube la edad necesaria. Las mujeres suben de 57 a 60 años, los hombres suben de 62 a 65 años. Horror, sube la edad, sí sube la edad, pero también sube el beneficio, unas por otras. Creo yo que aquí hay en el fondo también un acto de responsabilidad de parte de los ponentes y de parte del proyecto para garantizar que aquí haya sostenibilidad, es decir, al subir la edad no se le da beneficio rapidito a todo el mundo, pero también es cierto que ponentes y aquellos que debaten reconozcan que sí se está subiendo la edad, es un buen comienzo. Hoy oímos, incluida la ponente, diciendo, no, aquí no se está subiendo la edad, pero ¿cómo así? ¿60 no es mayor que 54? No, aquí no se está subiendo la edad. ¿No es mayor 65 que 59? No, aquí no se está subiendo la edad, así ¿quién va a debatir?